¿Alguna vez han tenido problema para conciliar el sueño debido a la recurrente pregunta sobre cuáles eran los derechos y obligaciones que poseían los señores y vasallos en la Europa altomedieval? Nosotros seguimos sin poder dormir y es por ello que, con tanto tiempo libre, decidimos presentarle este video informativo sobre el feudalismo, con el fin de así poder despejar sus dudas. Para comenzar a develar una respuesta, debemos primeramente hablar sobre las nociones generales en las cuales se gestó el sistema feudal. Uno de los factores clave en el nacimiento del feudalismo como sistema socioeconómico predominante fue el colapso del poder centralizado del Imperio Romano en manos del emperador Carlomagno. A medida que el imperio se desintegraba, surgieron nuevas amenazas, como las invasiones de los pueblos bárbaros y las incursiones vikingas que llevaron a los monarcas y a la población a buscar protección en los señores locales, quienes ofrecían seguridad y defensa a cambio de lealtad y servicios. Con el colapso del Imperio Romano y las continuas amenazas de invasiones, las ciudades perdieron su estabilidad y seguridad. Además, los centros urbanos se volvieron vulnerables a los saqueos y ataques, lo que llevó a una disminución de la vida urbana y al éxodo de la población hacia áreas rurales más seguras. Para situarnos, el régimen feudal existió en Francia, Alemania y demás países que habían pertenecido al Imperio Carolingio. De allí pasó a Inglaterra y parte de España. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema socioeconómico y político caracterizado por su estructura jerárquica y descentralizada del poder, en la que los señores feudales gobernaban sobre sus territorios y la población local a través de relaciones de vasallaje. La palabra feudalismo deriva de los términos latinos medievales feudalis, que significa cuota, y foedum, que significa feudo. El feudo era entregado por parte de un señor a un vasallo a cambio de determinadas contraprestaciones, estableciendo un contrato bilateral donde ambos debían cumplir obligaciones recíprocas. El campo feudal se convirtió en el centro de la vida económica y social. Los campesinos y siervos trabajaban la tierra, produciendo alimentos y bienes para su propio sustento y para satisfacer la demanda de los señores feudales. Respecto de la sociedad feudal, podemos identificar a los diversos sujetos intervinientes. El clero era el personal eclesiástico, cuya autoridad máxima era el Papa con sede en Roma. Solían poseer privilegios de señores feudales. Se encontraba junto al monarca, ya que todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo la figura de Dios, debido a que el rey había perdido poder político y no era más que el representante divino en la tierra. El monarca era la figura máxima de donde surgía la cadena de dependencia entre nobles y clérigos. Es el señor de todos y todos le debían respeto. Los señores feudales eran hombres libres, generalmente nobles y guerreros, con rango jerárquico superior al vasallo, y que a su vez eran calificados como dominus, esto quiere decir quién tenía el poder. Eran los administradores de las tierras. Los vasallos eran hombres libres que quedaban bajo la protección y autoridad del señor. Recibían renta de la tierra, tenían autoridad sobre sus habitantes y podían transmitir los mismos derechos a sus herederos. Debían prometer lealtad y servicio cuando se les requiriera, generalmente el más común y necesario era el militar. Los siervos tenían una relación de servidumbre, debían trabajar en las tierras del señor, se sometían a él y le pagaban tributo. A cambio obtenían protección y ayuda económica en época de crisis. ¿Qué era el contrato de vasallaje? Los lazos que existían entre el señor feudal y el vasallo se conocían como relaciones de vasallaje. Se hacían oficiales por medio de un ritual simbólico que resultaba ser un acto solemne, por lo cual resultaba en un acuerdo formal y ceremonioso establecido entre ambas partes a fin de adquirir derechos y contraer obligaciones. A diferencia de cómo conocemos a los contratos hoy en día, el contrato de vasallaje feudal poseía 3 etapas. Primero el homenaje, luego la fidelidad y por último la investidura del feudo. El homenaje era el ritual de entrada al vasallaje que consistía de 2 actos, uno verbal y otro gestual. El primero era la declaración de compromiso del vasallo que expresa su voluntad de volverse hombre del señor, y el segundo consiste en immixtio manum, esto es, el vasallo pone sus manos juntas entre las de su señor, que cierra sobre ellas las suyas. Otras veces se reemplazaba este último acto por un beso entre ambos intervinientes. No, no es lo que ustedes están pensando. Al igual que los contratos,
Las significancias de los besos en esa época eran diferentes a las actuales. El osculum era el beso de fidelidad como símbolo de oblación. Se daba de esta forma ya que la posición al besar suponía una simetría entre la boca del señor y el vasallo. Estaban en un mismo plano y se convertían en iguales en ese momento. Las mujeres y siervos quedaban exceptuadas de este rito. El segundo paso del ritual, el de fidelidad, trataba de un juramento que tiene el recurso de la palabra pero con más poder, ya que se realizaba sobre la Biblia o sobre reliquias sagradas. Algunas de las condiciones para poder jurar fidelidad logran estar sano y a salvo, seguro, ser honesto, útil, entre otras condiciones. La promesa consistía en crear un vínculo recíproco entre el señor y el vasallo. El tercer y último paso del ritual del vasallaje era la investidura del feudo. En esta etapa, el señor le entregaba al vasallo un emblema, objeto simbólico, con relación al feudo otorgado en pago por los servicios futuros, que generalmente consistía en grandes extensiones de terreno. La investidura del feudo, por acuerdo entre el señor y el vasallo, ocurría también por el osculum. En cuanto al espacio simbólico del ritual vasallático, este se realizaba generalmente en la iglesia o el salón del castillo señorial. El espacio debía ser sagrado y cumplir con las solemnidades pertinentes al ritual que se realizaba, y dentro del territorio del señor. Por otra parte, para realizar el ritual se requería de asistentes, por lo cual la asistencia era obligatoria, numerosa y selecta a los fines de que sean garantes del compromiso recíproco del señor y el vasallo. ¿Cuáles eran entonces los derechos y obligaciones de los señores y vasallos? Los derechos y obligaciones de los vasallos y señores se ven intrínsecamente vinculados, por lo que trataremos de analizarlos minuciosamente a continuación. El vasallo, al ofrecer servicios y lealtad, esperaba recibir ciertos derechos y beneficios por parte del señor. Entre ellos estaban, por ejemplo, el derecho a la protección, el derecho a recibir justicia, derecho a consejo y participación, y el más importante de todos, el derecho a tierras y feudos, en el cual el vasallo recibía el derecho de uso y disfrute de las tierras, así como de los ingresos y beneficios que se derivaran de ellas. Hay que aclarar también que el tamaño y la importancia de los feudos podían variar, desde pequeñas parcelas de tierra hasta vastos territorios. En cuanto a los derechos del señor, se puede decir que los derechos de éste derivaban de su posición de poder y autoridad en el feudo, siendo estos, por ejemplo, el derecho a la lealtad y servicio, derecho al dominio y control, a la administración de justicia y gobierno, a recolectar tributos para el financiamiento del feudo y mantenimiento del estilo de vida del señor, y por último, y el más controversial de todos, el derecho de pederna, que hace referencia a la presunta autoridad que detentaba el señor feudal para tener relaciones con la esposa de un vasallo durante la noche de bodas. Seguramente hayan oído hablar alguna vez de las Cartas Puebla. Estas cartas eran documentos legales que contenían un conjunto de normas jurídicas que regulaban la vida comunitaria de los habitantes de determinadas regiones. A través de ellas se otorgaban, por ejemplo, exenciones fiscales, se asignaban tierras, se establecían derechos comerciales y administrativos. Y por último, mediante estas cartas, se establecía un gobierno municipal con el fin de brindar un marco legal y organizativo para las comunidades locales, promoviendo así la seguridad, la justicia y la estabilidad en el feudo. Ahora bien, hablemos de las obligaciones de los vasallos y señores. En cuanto a las obligaciones del vasallo, estas variaban dependiendo de los acuerdos específicos establecidos en el juramento de homenaje. Al ser un sistema jerárquico, el estatus y la posición social del vasallo también influían en la relación, lo que significaba que los vasallos de mayor rango tenían diferentes responsabilidades y privilegios en comparación con aquellos de menor rango. En primer lugar, vamos a mencionar el auxilium. Este se manifestaba de diferentes formas. Podía ser tanto financiera como militarmente. Los vasallos estaban obligados al pago de contribuciones económicas a fin de respaldarlo económicamente y ayudar en el mantenimiento y la financiación del feudo.
A su vez, debían prestar auxilio militar. Esto implicaba participar en campañas militares, proporcionar tropas y armamento y luchar en defensa de su señor y sus intereses. Sin embargo, el auxilium podía extenderse a otro tipo de ayudas, como por ejemplo, pagar el rescate del señor en caso de que éste cayera prisionero, hacer regalos a los hijos del señor en sus ceremonias de boda y de investidura como caballeros, entre otras cuestiones. El concilium era una obligación, tanto personal como jurídica. Se refería al deber del vasallo de brindar consejo y asesoramiento al señor feudal, participando en reuniones y decisiones importantes, ofreciendo sus conocimientos para ayudar al señor feudal en la toma de decisiones políticas, militares y administrativas. Por último, la obligación de la reverencia. Esta refiere al reconocimiento y respeto por parte del vasallo hacia su señor. En este tipo de relaciones era esencial demostrar respeto mutuo, por lo que los vasallos estaban obligados a inclinarse ante su señor, demostrando sumisión a modo de reconocimiento de su autoridad y lealtad. Ahora es el turno de nuestro señor feudal y sus obligaciones respecto del vasallo. Indubitablemente, el señor feudal ocupaba una posición ventajosa en comparación con el vasallo en términos de poderío y autoridad. Pero esto no significaba que estuviera exento de responsabilidades contraídas en el contrato. Las obligaciones del señor respecto al vasallo eran las siguientes. En primer lugar estaba la protección. El señor feudal tenía la responsabilidad de proteger a sus vasallos y al territorio bajo su dominio contra amenazas externas e invasiones o saqueos, y también mantener la seguridad y el orden interno. Además, estaba la concesión de tierras y feudos. El señor entregaba tierras a sus vasallos como una forma de recompensa, fortalecimiento de su poder y control, establecimiento de lealtad y dependencia, y para asegurar también la productividad económica del feudo. Y por último, y seguramente la más importante, la que respecta a los servicios militares. Si bien los vasallos eran los principales encargados de la administración militar, también recaía dicha responsabilidad en el señor feudal. Esta administración se llevaba a cabo mediante la convocatoria de los vasallos, ante el surgimiento de amenazas o conflictos, el liderazgo de las fuerzas militares, en el cual el señor asumía el papel de comandante en jefe de las fuerzas bajo su mando, la coordinación con otros señores feudales, formando alianzas y coaliciones para defender conjuntamente sus territorios, el mantenimiento y fortificación del feudo, construyendo y manteniendo castillos, murallas u otras estructuras defensivas, y el entrenamiento y equipamiento, entre otras cuestiones militares. Otra de las obligaciones era la recolección de impuestos y tributos. Como dijimos anteriormente, la recolección de impuestos es un derecho del señor feudal, pero así también una obligación. Era responsabilidad de éste recolectar impuestos y tributos de sus vasallos y el territorio bajo su dominio. Estos recursos se utilizaban para el mantenimiento del feudo, el pago de los gastos administrativos y militares, así como también para el sustento del señor y su corte. En cuanto a la administración de la justicia, el señor feudal debía actuar como juez y resolver disputas leales dentro de su feudo. Esto incluía asegurar un sistema de justicia equitativo, dictar sentencias y aplicar castigos proporcionales a los delitos cometidos. Eso sí, los nobles solo podían ser juzgados por otro noble o por el rey. Las penas a las que se les sometía eran más livianas que las que sufrían los que no eran nobles. Ya estamos llegando al final de la presentación y surge la pregunta de por qué terminó el sistema feudal. La población se vio disminuida por un lado a causa de las guerras, enfermedades y las revueltas campesinas por el pago de tributos. Al no ser los vasallos los dueños de las tierras donde vivían, el aumento del comercio y el uso de la moneda como forma de cancelar obligaciones impulsó a un movimiento hacia estas nuevas ciudades. A esto además se le sumaba una nueva perspectiva, de que no era necesario los vínculos de lealtad con nadie más que su soberano.